Las dos Y da parte seguimos con de el El relato huésped de de Drácula. El huésped de Drácula de Bram Stoker. Eran el presagio de que en una elevada capa cenital se preparaba una tormenta, había empezado a temblar y, después del descenso y el descanso de un rato de marcha, retomé el trayecto. Ahora pasaba por una región mucho más pintoresca. No había objetos sorprendentes que captaran mi atención, sino que todo el paisaje era de una belleza encantadora. Había perdido la noción del tiempo y no fue hasta que empezó a caer la noche cuando comencé a pensar en cómo lo iba a hacer para encontrar el camino de regreso a casa. La luz del día se había esfumado, el aire era frío y las nubes que surcaban el cielo cada vez eran menos halagüeñas. Iban acompañadas de una especie de ráfaga lejana por la que parecía viajar por momentos aquel grito misterioso que el cochero había asegurado procedía de un lobo. ¡Au! Dudé un momento. Había dicho que quería visitar el pueblo desierto, así que me dirigí a él, y caminando llegué a una extensión de campo abierto rodeada totalmente por colinas. Sus laderas estaban pobladas de árboles que llegaban hasta la meseta, moteando en algunas zonas las faldas menos pronunciadas y las hondonadas que se veían aquí y allá. Recorrí con la mirada la sinuosa carretera y vi que giraba al llegar a una de esas agrupaciones más densas y que se perdía tras ella. Quiero decirles algo. Realmente, cuando hay algo del otro mundo, se escuchan los aullidos. Yo los he escuchado, es algo terrible, que ni de broma ese aullidito que yo di para ambientarlos de alguna manera, es algo que te hiela la piel, que te eriza los cabellos del cuerpo. Mientras observaba el paisaje, no se los deseo a nadie. Me asaltó una ráfaga de aire frío y se puso a nevar. Me acordé de los kilómetros y kilómetros de erial que había recorrido y me apresuré a buscar cobijo en los árboles que se veían frente a mí. El cielo se oscurecía más y más y la nieve caía con más fuerza, hasta que la tierra que me rodeaba se convirtió en una reluciente alfombra blanca cuyos límites se perdían en una indefinida vaguedad. Allí estaba la carretera, pero no había nada más y sus límites no eran ya tan evidentes como cuando pasaba por las zanjas. Supuse al poco que me había desviado, pues bajo mis pies ya no estaba aquella dura superficie, sino que se hundían entre la hierba y el musgo. El viento se hizo más poderoso y sopló con más fuerza hasta que me llevó casi en volandas, o sea que iba casi volando. El aire era gélido, súper frío y a pesar del ejercicio empezaba a notar sus efectos. Nevaba con tal contundencia y los copos caían a mi alrededor formando unos torbellinos que giraban a tanta velocidad que apenas podía mantener los ojos abiertos. De vez en cuando un relámpago partía por la mitad de los cielos y, en medio de aquel resplandor, podía ver ante mí una enorme concentración de árboles, tejos y cipreses. Luego les voy a contar de esos árboles. Espero que escuchen lo que les diga o lo que les muestre. Los tejos son hermosos y milenias ya del tiempo de Jesucristo, del tiempo de las grandes historias de nuestro universo. Todos aquellos cubiertos de nieve. No tardé en llegar a los árboles y en resguardarme, y allí en un silencio relativo pude oír cómo el viento silbaba sobre mi cabeza. La oscuridad que había traído consigo la tormenta se había mezclado con la negra noche. Poco a poco la tormenta parecía amainar. Ya no eran sino ráfagas entonces. El curioso sonido del lobo pareció ser secundado por otros sonidos similares a mi alrededor. ¡Au! Si algún día haces algo indebido, los escucharás. Es algo terrible, vuelvo a repetir. Nada se compara con un perro cuando ladra, con un gato cuando aúlla. No, 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 ni de broma. De vez en cuando llegaba a través de la oscura masa de nubarrones un rezagado rayo de luna que iluminaba la zona y me mostraba que estaba en el extremo de una densa masa de cipreses y tejos. No hagas cosas que no comprendas, porque luego no puedes parar los acontecimientos que se desatan. Cuando dejó de nevar, salí de mi refugio y empecé a investigar con más atención. Me pareció que, a pesar de todos los restos por los que había pasado, aún podía encontrar una casa, aunque estuviera en ruinas, donde poder cobijarme siquiera por un momento. Al salir del bosquecillo, vi que estaba rodeado por un muro bajo y, tras seguirlo, di con una abertura al otro lado. Los cipreses formaban una avenida que conducía a la masa cuadrada de una especie de edificación. Sin embargo, no vi la divisé
No bien la divisé, las nubes volvieron a tapar la luna y recorrí la senda rodeado por la oscuridad. Posiblemente el viento era incluso más frío, pues noté que temblaba, pero albergaba la esperanza de encontrar un refugio, así que seguí avanzando a ciegas. Me detuve, pues, me vi sumido en una quietud total, y una inquietud, efectivamente, la tormenta había cesado, y tal vez en un resto de deferencia hacia el silencio de la naturaleza, mi corazón parecía haber dejado de latir. Pero solo fue un momento, ya que de pronto la luz de la luna irrumpió por entre las nubes, desvelándome que me hallaba en un cementerio y que el objeto cuadrado que se hallaba ante mí era una gran tumba de mármol tan blanca como la nieve que la cubría y la rodeaba. Con la luz de la luna llegó también la tormenta, con un desgarrado rugido, y parecía volver a la carga con un largo y lento aullido, como producido por una manada de perros o de lobos. Estaba aterrado y notaba que el frío se apoderaba cada vez más de mi corazón. Sí, de mi corazón, porque se siente horrible. No deseo a nadie esto. En ese momento, con la luz de la luna proyectándose aún sobre la tumba de mármol, la tormenta dio una nueva muestra de que volvía a arremeter, casi regresando sobre sus huellas. Llevado por una suerte de fascinación, que me aproximé al sepulcro para ver de qué se trataba y por qué aquel monumento se alzaba en un lugar como aquel sin nada más a su alrededor. Lo rodeé y leí encima de una puerta dórica en alemán: Condesa Dollingen de Graz, en Estiria, buscada y hallada muerta en 1801. En la parte superior de la tumba, posiblemente a través de aquella sólida pieza de mármol, pues la estructura estaba formada por unos cuantos grandes bloques de piedra, había una gran estaca o punta de hierro. Al acercarme a la parte trasera vi grabado en alfabeto cirílico: los muertos viajan a prisa. Todo aquello tenía un aspecto tan raro y misterioso que me mareé y a punto estuve de desmayarme. Por vez primera empecé a desear haber seguido los consejos de Johann, y en ese momento me asaltó un pensamiento que se me reveló en unas circunstancias de lo más misteriosas, y me provocó un shock terrible. Era la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis, en la que, según la creencia de millones de personas, el demonio salió, en la que se abrieron las tumbas y los muertos se levantaron y caminaron, en la que todas las plagas de la tierra, del aire y del mar se desataron. Aquel era el lugar del que había oído el cochero. Aquella era la aldea que se había despoblado siglos atrás. Ahí era donde moraba el suicida, y allí me encontraba yo, solito, acobardado, temblando de frío, envuelto por la nieve y a punto de que cayera sobre mí un temporal. Hice acopio de mis conocimientos de filosofía, religión y de mi valor para no sucumbir al pánico que me embargaba. Y en ese momento se desató un tornado sobre mi cabeza. La tierra tembló como si millares de caballos la hubieran atravesado, y aquella tormenta desplegaba sus vientos helados y aún no nevaba. Empezó a granizar con tal violencia que parecía que las piedras hubieran sido lanzadas por un batallón de soldados, unas piedras que asolaban las hojas y las ramas de los árboles y que dejaban en nada el cobijo que habían ofrecido a los cipreses, a pesar de que los troncos siguieran en pie. En un primer momento me había puesto a correr hacia el árbol más cercano. Imaginen mi desesperación, mas no tardé en decidir que debía abandonar aquel lugar y resguardarme en el único punto que parecía ofrecer cobijo: la gran puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, agazapado contra la gigantesca puerta de bronce, conseguí una cierta protección de las arremetidas del granizo, que ya solo me alcanzaban después de haber rebotado contra el suelo o el canto del mármol. Me apoyé en la puerta y ésta se movió ligeramente y se abrió hacia adentro. Incluso el cobijo que ofrece una tumba era bienvenido en una tempestad tan implacable como aquella. Me disponía a entrar cuando resplandeció un relámpago, imagínense, que iluminó los cielos. Al momento, como hombre que soy, vi, mientras volvía la mirada hacia la oscuridad de la tumba, a una mujer hermosa de carrillos hinchados y labios rojos, que parecía dormir sobre un féretro. Cuando después del rayo llegó el trueno, me vi atrapado por la mano de un gigante y me sacaron a la tormenta. Todo aquello ocurrió tan deprisa que, antes de que pudiera darme cuenta del shock moral y físico, noté cómo me golpeaba el granizo. Al mismo tiempo tuve una sensación extraña y abrumadora. No estaba solo. Miré hacia la tumba. En ese instante se me produjo un flash cegador que parecía haber golpeado la estaca metálica que coronaba la tumba antes de caer a tierra.